tratar de seguir avanzando en el libro de los Hechos y ya prácticamente estamos terminando en capítulo 26 del libro de los Hechos. Entonces le animo a buscarlo ahí en su Biblia, en su teléfono. Espero que ya como se puso en el anuncio, haya puesto su teléfono en mute para que no le vaya a entrar una llamada y lo distraiga y al que está a su lado. Pero le animo a que acompañe ahí la exposición de la palabra con la Biblia adelante para que pueda ir mirando. Y hoy vamos a ver en la vida de Pablo un ejemplo de cómo ser un ministro y un testigo de Cristo, especialmente ante gente poderosa. Y dice, bueno, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Yo no tengo ninguna relación con alguien influyente de mucha posición. Bueno, en primer lugar, cada uno de nosotros es un ministro de Dios y vamos a hablar ahorita un poco más profundamente de eso. Cada uno de nosotros es un ministro del Señor y cada uno de nosotros también ha sido levantado como un testigo. Y más vale que lo entendamos, porque si no, peor es que en algún momento se nos presente la situación, como a él le pasó acá, que lo estábamos viendo desde semanas anteriores. Algunas cosas hasta que tú no has planificado y se te presenta la oportunidad y no sabes a veces ni quién tú eres. Dios quiere que tú sepas quién eres en Él y que por tanto también puedas tú desempeñarte en aquello para lo que Dios te ha puesto. Ya vimos la semana pasada cómo Dios providencialmente va preparando todas las cosas. Y estábamos viendo cómo al final también eso se aplica a nuestras vidas. Nuestras circunstancias no escapan de las manos del Señor. Escapan, por supuesto, de tus manos muchas veces. Pero Dios sí cuida de ti. Ahora mismo, si hay alguno de nosotros que está viviendo alguna situación que se le ha ido de las manos, pues se te fue de tus manos, sí, probablemente. Y va a pasar una y otra vez porque somos seres humanos. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Dios sigue obrando y con responsabilidad cuidando de su creación en general y en particular también de sus hijos. Y lo hizo con Pablo, lo estuvimos viendo, cómo él providencialmente fue guiando todas las cosas. Y muchas veces hasta esa gente importante pensaba que estaba tomando decisiones y en su ignorancia no sabían que Dios estaba guiando todas las cosas. Dios está guiando aún las decisiones de los poderosos. Aún los poderosos de este mundo no escapan de la soberanía de Dios. Y una de las cosas que habíamos visto ya desde semanas anteriores es que esto era parte del plan de Dios para Pablo. Pero vuelvo y insisto, esto también es parte del plan de Dios para ti. Por lo menos en algún momento en tu vida, tú vas a tener la oportunidad de pararte delante de alguien importante, alguien que a los efectos de los hombres puede que sea mucho más influyente que tú. Y esa oportunidad, muy probablemente Dios también la propicie para que tú seas un instrumento que des la palabra de Dios a esa persona. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento de que nuestras relaciones en el día a día, lo mismo con ese que trabajamos todos los días o una persona que a veces nos encontramos en determinado lugar, en más de una ocasión Dios mismo ha propiciado eso para que nosotros le compartamos a esa persona, para que nosotros seamos instrumentos de Dios para esa persona. Y a veces nosotros pasamos por alto, estamos a veces tan metidos en nuestra propia agenda, en nuestros propios planes, en nuestros propios problemas, que vamos caminando como a veces los caballos que tienen esas orejeras aquí, que se las ponen para que miren para adelante y no miren para los lados y no se desvíen con más nada. Y a veces nosotros caminamos de esa manera por esta vida, pensando nada más en lo que a lo que vamos. Y no nos damos cuenta que a veces hasta los tropiezos que surgen en nuestra agenda están articulados providencialmente por Dios para Él hasta usarnos como un instrumento. Ya sea hasta para que una persona nos bendiga a nosotros o para nosotros ser de bendición para esa persona. Mis hermanos, abre tus ojos. Y eso es una cosa que vamos a ver en este pasaje, que es una de las cosas que Dios quiere hacer con los seres humanos, abrir sus ojos. Abrir sus ojos para ver más allá de lo que somos capaces de ver nosotros, ver lo que Dios ve que nosotros normalmente, humanamente, no vemos. Y esa sería una buena oración con la que tú debieras salir de acá,
después de escuchar esta palabra: Señor, abre mis ojos para ver lo que humanamente yo no puedo ver, pero que tú sí ves. Porque hay muchas cosas que son tan reales y que están ahí delante de nuestros ojos y nosotros no las vemos, a menos que Dios nos abra los ojos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la ironía que vimos desde la semana pasada es que en el plan de Dios para Pablo estaba eso también, que él predicara a reyes. Ya le había predicado al pueblo judío, se había buscado bastante problemas por hacerlo. Ya le había predicado a medio mundo no judío dentro del ámbito del Imperio Romano, pero dentro del plan de Dios para él también ir a reyes. Y ahora está implementándose eso en esta etapa. Pero la ironía es que la gente más importante de la época de Pablo fue dejada para último en el plan de Dios. El Señor dice en un lugar que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. En la manera de los hombres acomodar las cosas, ellos estaban de primero en todo. Es los reyes, los líderes romanos, las personas más importantes, seguro en todas las cosas estaban de primero. Pero en el plan de Dios, para su época, para su generación, Dios los puso de último. Pero bueno, la buena noticia aún para eso es que estaban incluidos en los planes de Dios. Dios quería que también a ellos se les fuera compartido el evangelio. Y como vamos a ver con estos que hoy les va también a testificar y otros que le testificó anteriormente, lamentablemente muchos de ellos escucharon, pero no respondieron apropiadamente al mensaje de Dios. Porque no solamente está el escuchar, está la responsabilidad de cómo responde. Y eso en más de una ocasión lo hemos dicho, que hay dos posibles respuestas al llamado de Dios: el rechazar o el abrazar y el reconocer. Y esa es una actitud que nosotros, todos los seres humanos, tenemos. O estamos en la actitud de rechazar a Dios, o estamos en la actitud de reconocer a Dios. Y eso es bueno y saludable, que nosotros tengamos claro cuál es la actitud de mi corazón. No es si estoy viniendo o no a la iglesia. No es si yo creo o no creo en Dios. Porque hasta puedes estar creyendo en Dios y hasta puedes estar visitando la iglesia, pero tu corazón tiene la actitud incorrecta de rechazo a Dios, y lo que más bien es lo que quiero hasta que Dios exista para mí. No lo rechazo, pero no voy a hacer tu voluntad. Lo que quiero es que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Y al final es una posición totalmente equivocada. Vamos a estar viendo 3 puntos, y el primero de ellos para nosotros ser ministros y testigos de Cristo es enfocarnos en el gozo de presentar la defensa del evangelio. Nosotros tenemos ese privilegio, mis hermanos. Y es verdad que a más de uno de nosotros los cristianos les cuesta compartirle a otros acerca de Dios. Sobre todo cuando vivimos en un contexto donde es como que no es el tema de conversación preferido, y lo que puede hasta uno ser un poco que rechazado. Es muy común en la mayoría de los contextos humanos de cualquier época, porque esa es la condición en que vive el ser humano. Desde la primera pareja se alejaron de Dios los seres humanos hasta nosotros. Entonces la mayoría de las personas viven así, no negando a Dios quizás, pero allá está Dios y yo estoy aquí. Pero la misericordia de Dios es que Dios quiere alcanzarlo. Pero Dios ha escogido que el hombre pueda regresar a Él por medio de escuchar una invitación, una buena noticia, el evangelio. Y Dios ha encomendado a sus hijos, a los que ya lo han recibido, que lo compartan con otros. Esa es la tarea que le corresponde a la iglesia. Esa es la misión de la iglesia: compartir esa buena noticia de parte de Dios, de que siendo aún enemigos, estamos siendo reconciliados por medio de Jesús. Tenemos que decirle eso una y otra vez a las personas alrededor de nosotros, porque realmente es algo muy serio. Pero nosotros, los que tenemos el gozo de recibir al Señor, los que estamos caminando con el Señor, necesitamos aprender a ver que el compartir es un gozo, es un privilegio. Es una oportunidad donde nosotros
Sí, la persona que va a recibir el mensaje, si lo recibe, pues es la principal beneficiada. Dios es glorificado, pero tú también vas a ser honrado con eso. Es un gozo, mis hermanos, es un privilegio nosotros poder compartir. Y acá está la historia, a partir del versículo 1, estamos en el capítulo 26 de Hechos, a partir del versículo 1. Ya ustedes, si estaban acá la semana pasada, si leyeron el pasaje, y aquellos que quizás todavía no lo vieron, está Pablo delante de un auditorio que estaba ahí la élite de la provincia romana de Judea. Y el rey Agripa, que estaba encabezando la audiencia, le está diciendo a Pablo, bueno, mira, se te permite hablar en tu favor. O sea, puedes, te cedemos la palabra, puedes hablar. Pero quiero que podamos ver esto de dos maneras diferentes. Desde la perspectiva de ellos, era una audiencia que ni siquiera era una audiencia formal como un juicio, porque ya él había apelado al César, ya eso ya no era otro juicio, era como una, vamos a ver un poco más de este hombre. Y ustedes recuerdan que la intención del gobernador de preparar eso era para poder escribir una fundamentación de por qué está remitiéndolo a Roma. Los soldados iban a llevar esa carta cuando se la presentaran al César. Mira, aquí está esta persona y estos son los cargos y las cosas que se le acusan, porque el gobernador no tenía elementos suficientes. Y aparentemente uno puede decir, bueno, pobrecito Pablo, ahí está preso y está atrapado en esas circunstancias. Están todas esas personas importantes ahí, cada uno para escuchar y para dar su opinión. Eso es en el plano humano, uno lo puede ver de esa manera, pero en el plano divino, en el plano celestial, es Dios quien ha orquestado todo eso para que que es el que es un hijo de Dios, el que conoce al Señor, el que tiene hasta un llamado especial para compartir el evangelio, tenga esta oportunidad de compartir. Pero él tuvo oportunidades anteriores y va a tener otras más para compartir. Pero algunos de los que están escuchando, más bien son los que van a tener quizás una única oportunidad de escuchar el evangelio. Y el Pablo dice de esta manera, dice, con respecto a todo aquello de los que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. O sea, Pablo dice, mire, sí, bueno, yo voy a defenderme, pero quiero decirte que para mí es un gozo cada vez que tengo que pararme delante de alguien y hablar. Y en este caso, para mí es un gozo poder compartir contigo. Y uno puede decir, bueno, claro, que si yo estoy preso y me están hasta queriendo hasta matar, porque era la intención contra Pablo, dice, bueno, gloria a Dios, todas las oportunidades que aparezcan para yo defenderme y ganar gente a mi favor, a ver si alguno me ayuda. Pero cuando sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta que no se trata de Pablo defendiéndose. Pablo no está usando esa oportunidad para ganar nada para sí. Pablo está usando esta oportunidad una vez más para compartir acerca del Señor. A Pablo no le está interesando su vida, porque su vida está en juego. Ni siquiera su seguridad le está interesando, ni su libertad. A Pablo le está interesando que aquellos que están del otro lado, que son los que están libres, entre comillas, puedan escuchar un mensaje que necesitan escuchar. Porque todo ser humano, por importante que sea o no, con los términos de este mundo, necesita escuchar ese mensaje, necesita responder a ese mensaje. Y él está aprovechando con gozo eso. Y especialmente porque sabe que esta persona tiene un entendimiento que va más allá que el que tenía el gobernador. Y él le dice, porque esta persona, él le dice, porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. O sea, el rey Agripa era alguien que entendía un poco más que el resto del auditorio que anteriormente había escuchado a Pablo.
acerca de todo lo que tenía que ver con el Evangelio. Y Pablo, en su primera parte, habla acerca de qué había pasado con él. Si ustedes siguen leyendo versículo 4, dice, todos los judíos me conocen desde mi juventud. Todos saben que yo vivía aquí, que no nací aquí, pero viví aquí entre ustedes. Todos saben que yo era un fariseo, que era alguien de los más estrictos, dice, la secta más estricta de nuestra religión, que en este caso es la de los fariseos. O sea, todos saben quién yo soy. Todos saben quién yo soy. Yo no soy alguien que llegó aquí el otro día y nadie me conoce. Ellos saben quién yo era. Quién yo era. Y esa es la realidad que debiera verse en cada cristiano. Que yo era y ahora soy. ¿Se puede ver eso en ti? Cuando se mira tu vida así, alguien puede decir, esta persona era, y ahí puedes poner la lista, y ahora esta persona es, y ahí se puede poner esta otra lista. Dios quiera que se pueda ver en nosotros una diferencia. La diferencia en Pablo era abismal. Pablo estaba reconociendo, yo era uno que era un perseguidor. Yo era alguien enemigo de los cristianos y ahora, bueno, ahora soy, por la gracia de Dios, soy un cristiano. Pablo también, una de las cosas que menciona, que ya lo vimos de la vez pasada, es la razón por la que él está siendo juzgado. Y él dice, versículo 6 dice, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. ¿Cuál era esa promesa? Que todas las tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Dice, esa esperanza es la resurrección. Y lo hace en forma de pregunta. Dice, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? La esperanza de la resurrección es el centro de la fe cristiana. Los judíos, ya vimos desde la vez pasada que hasta dentro de ellos estaban divididos. Los saduceos no creían en la resurrección. Creían en Dios, pero no creían en la resurrección. Y los fariseos sí creían en la resurrección. Y él está apelando a que ustedes están acusándome de algo que se supone que todos nosotros debiéramos creer. Dice el versículo 9 en adelante. Dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús. Y precisamente eso es lo que empezó a hacer desde Jerusalén, está contando acá. Y menciona incluso cosas específicas que él estuvo haciendo. Encerré en las cárceles, algunos eran condenados a muerte y yo añadía mi voto. Y ese detalle de añadía mi voto está haciendo ver que Pablo llegó a ser hasta alguien influyente dentro de ellos. Hay algunos comentaristas hasta que dicen que probablemente Pablo haya sido parte del Sanedrín porque su voto contaba para tomar ese tipo de decisiones legales hasta sobre la vida de otra persona. O sea, no era alguien que ellos no conocían, era alguien que había llegado a ser influyente delante de todo el pueblo judío, especialmente del liderazgo. Dice que los castigaba con frecuencia, que los perseguía, que los obligaba a blasfemar. Y una palabra clave que nos da aquí ya al final en el versículo 11 es que estaba enfurecido contra ellos. O sea, Pablo era alguien que por un lado tenía un celo grande por Dios, pero ese celo lo había llevado a vivir una vida llena de ira y de deseo de venganza. Por supuesto, era pensando que esas personas estaban haciendo algo que ofendía a Dios. Mi hermano, ¿cuál es el motor de tu corazón? Pues aquí está el ejemplo de un hombre que amaba a Dios, que tenía la palabra de Dios. O sea, probablemente Pablo leyó más Biblia que todos nosotros juntos vayamos a leer en toda nuestra vida. Pablo oraba como probablemente ni nosotros todos juntos oremos en toda nuestra vida. Los judíos oraban 3 veces en el día, como ustedes ven ahora los musulmanes que religiosamente ahí lo hacen. Los judíos
lo hacían primero que los musulmanes. Y más él como fariseo, los fariseos se caracterizaban por tener ese celo vivo por querer hacer. En otras palabras, mis hermanos, cuidado con la religión. Dios no vino para establecer otra nueva religión. Los judíos recibieron la palabra de Dios y lo que terminaron fue inventándose una religión, que es el judaísmo. Pero el judaísmo no es más que otra religión. ¿Y qué cosa es una religión? El esfuerzo del hombre de ganarse el favor de Dios. Y ahí está la frase, incluso lo dice acá. Un poquito antes lo leíamos. Versículos 6, 7 por ahí dice, esperan alcanzar al servir fielmente a Dios día y noche. Es lo que yo hago para ganar el favor de Dios. Pero sabe, en muchos contextos el cristianismo lo hemos convertido también en una religión. Tú no te haces cristiano porque haces esto o no haces aquello. De hecho, nadie puede hacerse cristiano. Lo que Dios hace es que Dios te hace a ti nacer de nuevo, te hace una nueva criatura. Dios cambia tu corazón y tú empiezas una relación con Dios. Dios no pretendió nunca crear ahora otra nueva religión, que en este caso sea el cristianismo. Por eso les digo, porque está el peligro. Cuando uno abraza una religión, uno puede terminar hasta como Pablo, enfurecido contra aquel que tiene simplemente otra religión o otra interpretación de la religión. Y eso es lo que estaba pasando allí. Ellos veían a Pablo como alguien que de pronto ahora se confundió y estaba teniendo otra interpretación del judaísmo. Y ellos veían a los cristianos como una secta que se había desviado de la doctrina recta del judaísmo. Es peligroso cuando tú mal entiendes que lo que Dios ha ofrecido es una religión. Dios nunca ha ofrecido una religión. Si ese es el camino que alguno ha tenido, va por el camino equivocado. Porque lo que Dios ofrece es una relación. Y el primer paso que necesita un ser humano en esa relación con Dios es reconciliación. Porque estamos enemistados con Dios y Dios lo que quiere es que nos reconciliemos con Él. Y hasta eso no lo puedes hacer tú. Hasta eso ya lo hizo Él. Él nos reconcilió con Dios en la cruz. El evangelio es todo lo contrario de una religión. La religión es lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. La fe cristiana verdadera, el evangelio, el verdadero cristianismo es lo que Cristo hizo por mí. Y solo lo que Él puede hacer. Lo que ahora el Espíritu de Dios puede hacer por mí. Todo lo que yo no puedo hacer, Él lo hace. Y por eso se llama evangelio, porque es una buena noticia. Estaba enemistado con Dios y no podía reconciliarme con Dios y Él me ha ofrecido la reconciliación. No puedo cambiarme a mí mismo y el Espíritu de Dios me cambia a la imagen de su Hijo. Es muy buena noticia. La religión lo que trae es un corazón enfurecido contra otro semejante. Usted lo ve ahora mismo allá que están los conflictos estos en el Medio Oriente. Usted los ve y lo va a ver. Una religión fajado, peleado con otra religión. No va a generar otra cosa que eso, porque es algo que está al nivel del corazón humano. Pero el evangelio produce reconciliación. Y lo interesante y lo irónico es que la palabra religión viene del latín, que significa religare, o sea, reconciliar. Pero es un mal uso de la palabra. O sea, la palabra en sí no está mal. Lo que está mal es el entendimiento que nosotros tenemos. Yo no me puedo reconciliar con Dios por mis propias fuerzas, ni siquiera con mi prójimo. Pero la buena noticia es que Dios ha tomado la iniciativa
y me reconcilia con Él y Dios me cambia y Dios obra en mi vida y hasta yo puedo aprender a reconciliarme con otros por medio del perdón. Dios nos ha ofrecido una nueva vida que es en Cristo. En el segundo punto, vemos otra cosa que Dios quiere que hagamos como ministros y como testigos y es enfatizar en nuestro testimonio a Cristo por sobre todo. Ahorita les decía que aparentemente era la oportunidad para defenderse, pero Pablo no usó la oportunidad para defenderse. Pablo nos dijo, pobrecito yo, que me tienen aquí hace varios años. Yo soy inocente, todo el mundo lo sabe. Y en vez de soltarme, lo que quieren es sacarme dinero. Y eso era lo que estábamos viendo que estaba pasando. Pablo debía estar ya humanamente hablando desesperado. ¿Cuándo me van a soltar de aquí? Pero Pablo no vivía para sí. Pablo vivía para Dios. Y Pablo había entendido que el plan de Dios para él es que él testificara. Y ya Pablo había sido advertido por Dios, inclusive, mira, no te preocupes, va a pasarte esto, pero vas a ir hasta Roma. Y Pablo simplemente dijo, bueno, estoy en las manos de Dios. Esa es nuestra actitud, hermano. Cuando hay circunstancias así que nos están afectando, cosas que son hasta malas que otros están haciendo con nosotros, la actitud de nuestro corazón es decir, Señor, yo estoy en tus manos, no en las manos de nadie. A mí me ha tocado en este tiempo de espera, de haber aplicado a algo que es una ley y sufrir hasta de la autoridad que simplemente no quieren aplicar ni la ley que está establecida. Es bueno, Señor, tú sabes lo que yo no sé. Tú estás haciendo lo que yo no entiendo, pero Señor, tú eres Dios por encima de toda autoridad. Mis hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios, aun cuando las cosas todas están como torcidas, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios quiere usar todas las cosas para Él glorificarse. Pero mis hermanos, qué fácil es para nosotros, sobre todo cuando las cosas se enredan, en nosotros, pensar en nosotros. Y sin embargo, acá está este hombre, que en medio de todo eso, él está pensando en voy a usar esta oportunidad para hablar acerca de Cristo, porque es lo que esas personas del otro lado más lo necesitan. Yo no sé si, yo nunca me he visto en esa situación, espero que tú tampoco. Que tú estés hasta en un lugar donde lo que se pueda decir te enrede más la vida y tú estés que, bueno, lo que estoy aquí es un calabozo y me dan la posibilidad de hablar con alguien y entonces en ese momento, en vez de yo pensar en qué puedo decir para ver si aunque sea mejora un poquito mi situación y si es posible puedo salir de esta, que en ese momento tú lo que pongas por encima de todo, yo voy a hablar de Cristo, porque estas personas necesitan desesperadamente escuchar ese mensaje. Eso es tener un compromiso con Cristo por encima de todas las cosas. Qué diferente a veces la actitud de nosotros, que a veces callamos y no hablamos de Dios a otra persona que tenemos al lado, que ni es nuestro jefe, que ni lo que diga o que lo que haga nos puede perjudicar, a lo mejor nada más para que no nos diga, oye, pero yo no quiero saber nada de eso. Cuando esta persona lo que estaba haciendo estaba ya en el límite de que podía costarle bien caro. Mis hermanos, qué ejemplo el de Pablo. Y él empieza versículos 12 en adelante, empieza a hablarles acerca de cómo él llegó a ser quien él ahora es. Les contó lo que era y ahora lo que él ya es. Y habla de cómo él iba camino a Damasco y dice, y cuenta este detalle de su experiencia de salvación, de su conversión. Dice, y vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor mío. Y no solamente él lo vio, sino dice, y de los que viajaban conmigo. Y después de y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Pablo está contando que al mediodía, en pleno mediodía, lo rodeó a él y a todos los demás una luz más brillante que el sol del mediodía. ¿Usted ha visto en algún momento alguna luz más brillante que el sol del mediodía? ¿Alguno de ustedes ha mirado el sol en algún momento?
Bueno, realmente uno lo que hace es el intento, ¿no? Vamos a decirlo, mire, así, porque no puede sostener, de hecho nos quema la luz del sol. ¿Existe una luz más brillante que el sol? Bueno, hay otras estrellas que brillan con más intensidad que el sol, pero hay alguien que tiene una luz más gloriosa que la luz del sol y de todas las estrellas, el que hizo todas esas cosas. Y para nosotros a lo mejor esto no suena tan estridente como para los hebreos, los judíos, porque ellos sí tenían en su historia un antecedente de un momento donde la gloria de Dios se manifestó. En el Antiguo Testamento, una vez tras otra, Dios se mostraba con una gloria que sobrepasaba cualquier otra cosa que el hombre podía imaginar. En otras palabras, Pablo les está diciendo, el mismo Dios que se reveló a nuestros antepasados, ese Dios glorioso que hizo todas las cosas, también se me reveló a mí. También se me reveló a mí. Yo no me he inventado nada. Yo era uno de ustedes, uno tan radical como muchos de ustedes, que estaba dispuesto a matar toda esta gente, pero algo pasó y no lo inventé yo. Mi hermano, solamente el testimonio de ver a un hombre que era un enemigo de la iglesia, que estaba destruyendo a los cristianos y que de pronto ahora es un cristiano, ya eso es algo que debía hacer que las personas pensaran y dijeran, ¿qué pasó con esta persona? Y eso es lo que Dios también quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere obrar en nosotros un cambio. Que la gente con solo vernos diga, ¿qué pasó con esta persona? Yo la conozco, yo sé quién es él, yo sé todo como él vivía y ahora, ¿qué pasó? Dios quiere que nosotros podamos tener ese testimonio. Por supuesto, a lo mejor no tienes el mismo de Pablo porque tú no eres Pablo, pero Dios quiere cambiar nuestra vida y convertirnos también en un testimonio. Pablo reconoció que él había experimentado a Dios mismo. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? O sea, era una luz que lo dejó ciego, pero él sabía que era Dios. Que era Dios que se estaba manifestando. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. El yo soy es el nombre del Antiguo Testamento de Dios. Jesús, de hecho, la palabra Jesús es Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. O sea, yo soy ese Dios que tú adoras sin conocer y que todo el pueblo de Israel sea. Pero él está diciendo esto ahora a ellos. Le está diciendo, a mí se me aparece, yo soy otro más en la lista a quien el único Dios verdadero se ha aparecido. Como mismo se le apareció a Moisés, como mismo ahora Dios se me apareció. Jesús es Dios. Y dice las palabras, menciona las palabras que el Señor le da. Le dice, levántate y ponte en pie porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. ¿Qué cosa es ministro? A veces uno dice, un ministro, bueno, hoy en día tiene esa connotación. En algunos países, aquí es secretario, el secretario de defensa, el secretario de Estado, el secretario, pero en otros países es el ministro, es como de máxima autoridad en un área de la sociedad. Pero la palabra más común de ministro es alguien que es un pastor, un líder religioso. Pero esas son connotaciones que tenemos ahora, en esta época, como resultado precisamente del antecedente bíblico. Pero en el contexto bíblico, cuando se empezó a usar esta palabra, ministro no es otra cosa que una persona que sirve a otro. Ministro es un sirviente, una persona que sirve. Mi hermano, pero si es Jesús el quien te está diciendo, yo te he escogido como un ministro mío, yo te he escogido para que me sirvas. Mis hermanos, el más alto honor que tú tienes es que Cristo no solo te ha salvado, sino que te ha escogido para que tú le sirvas. Yo no sé si hay alguno de entre ustedes que tiene aquí una responsabilidad, un cargo, un oficio, un trabajo, sirviendo a alguien importante aquí en Oklahoma. No sé, a lo mejor. Pero imagínate tú que el gobernador de Oklahoma
o el presidente de este país te llame a su servicio. Eso no es un privilegio. Eso no es un honor que muy pocos tienen. Pero tú has sido escogido por Dios, por Cristo, por el Señor, para que le sirva. Lo que pasa es que como hay tanta gente que también son cristianos y que sirven, uno lo ve como, no, yo soy uno más en el montón. Pero es un honor que tienes el que el Señor te haya escogido. Porque eso no solamente fue para Pablo. Dios también te ha escogido a ti si eres un cristiano. Te ha escogido para que le sirvas. Es un honor, mi hermano, servir. Gracias a cada hermano que sirve en la puerta, saludando al otro hermano, dando los anuncios, recogiendo la ofrenda. Por poco que sea lo que haces, si lo haces con amor y lo haces como para el Señor, es un gozo y un privilegio. Y gloria a Dios por cada hermano acá que tiene esa actitud de servir. Pero dice que no solamente ha sido designado para ser ministro, sino también dice como testigo. Y testigo tiene una connotación legal. Nosotros hemos sido designados por Dios. Es un asunto oficial. Tú has sido designado por Dios para ser testigo de Él. Mis hermanos, es verdad que va a haber un día en que Dios va a hacer un juicio universal para todos y todos van a dar cuenta delante de Dios. Pero mis hermanos, lo que no nos damos cuenta muchas veces es que esa audiencia ya se abrió desde el día en que Cristo dio su vida y después ascendió y se sentó a la diestra del Padre. A partir de ahí ya la audiencia está abierta y ya cada uno de nosotros es constituido un testigo a favor de Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, si ha recibido la gracia de Dios, de levantarse y decir, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha tenido misericordia de mí. Dios me ha reconciliado con Él. Dios me ha perdonado. Dios me ha cambiado. Dios ha salvado mi matrimonio. Y tú tienes una lista interminable de todo lo que Dios ha hecho por ti y que lo quiera también hacer con otros. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de pararnos y decir quién es Él y lo que Él ha hecho. Porque es la verdad. Y los demás necesitan desesperadamente escuchar a tiempo eso, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Dice aquí, si seguimos leyendo, dice, yo te envío para que les abras sus ojos. El ser humano está ciego para con Dios. Los seres humanos estamos ciegos a menos que Dios nos deje ver. Y yo he aprendido que hasta nosotros los cristianos todavía tenemos catarata. Todavía hay cosas que no vemos. Todavía hay cosas que no entendemos. Todavía nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque todavía hay cosas que no entendemos desde la perspectiva de donde Dios la ve, que es la correcta. Nosotros necesitamos eso. Pero los que están allá afuera, que no tienen a Dios, lo necesitan muchísimo más que nosotros. Y somos nosotros los que hemos sido puestos para abrir los ojos. Es Dios el que lo hace. Tú puedes hablarle a alguien de Dios y la persona seguir ciega. Es verdad. Pero Dios ha concebido que sea de esa manera, que tú compartas la palabra y Dios use su palabra cuando Él lo entienda, con quien Él lo entienda y ayudar a la persona a ver. Eso fue lo que pasó contigo. Yo recuerdo cuando yo era niño y adolescente, mi hermano mayor ya era cristiano por años y el único cristiano de la familia y me llevaba a la iglesia. A él le gustaba ir a casi a cualquier iglesia. Y a mí me parecía un poco raro eso. Pero él estaba tan apasionado con Dios que todos los días buscaba una iglesia para ir. Pero el problema era que a veces me quería arrastrar a mí. Y lo mismo me llevaba a una iglesia pentecostal, que una iglesia bautista, que, bueno, a una católica nunca fui, pero a cualquier iglesia. Y en todas las iglesias, en aquella época, en todas las iglesias evangélicas te decían, levanta la mano, pasa adelante. Y a mí mi hermano me cogía por el brazo, pasaba adelante, hice la oración de fe no sé cuántas veces. Pero mis ojos no estaban abiertos. Hasta un día que él no me invitó a ese lugar. Él no estaba ahí ni por todo eso. Y la persona cuando predicó,
Algo pasó. Y uno no lo puede ni explicar, pero algo pasó, que tus ojos son abiertos, que tú dices, eso que está diciendo es conmigo. Ese soy yo, que necesito el amor de Dios, que necesito el perdón de Dios, que necesito reconciliarme con Dios. Es verdad, yo soy pecador, yo he sido un rebelde, yo lo que tenía eran 15 años, o sea, no es tampoco que había arruinado mi vida, pero ya tenía conciencia de pecado y la necesidad de Dios, porque todo ser humano necesita de Dios, aunque no sea un criminal que está esperando la pena de muerte. Eres un pecador que necesitas la misericordia de Dios. Tus ojos fueron abiertos, por eso es que estás acá. Bueno, espero que esa sea la razón. Que estás aquí adorando a Dios cada domingo, porque tus ojos un día fueron abiertos. Y cada día, en la medida que vamos caminando con Dios, seguimos siendo más iluminados, tenemos más entendimiento de quién es Dios y de todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y eso fue lo que dice la palabra de Dios, que Dios mandó a Pablo a hacer, pero no solamente a Pablo, a nosotros. Dios te ha puesto a ti como ministro y como testigo para que vayas y abras los ojos de otros. Sí, hay que ser paciente y a veces toma tiempo y algunos quedan ciegos. Bueno, es la actitud que hay en el corazón y que solo Dios sabe. Y dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mis hermanos, esa es la realidad del ser humano. El ser humano está en tinieblas. Ahora, la ironía acá también que está en este pasaje, y a lo mejor uno lo pasa por alto, es que en ese mismo momento Pablo había quedado ciego. Era tanta la luz que quedó ciego. Lo tuvieron que llevar por la mano porque no podía ver más. Pero ese fue el momento cuando Pablo vio la luz. Vio la gloria de Dios. Y dentro de la experiencia con Dios, Dios le está diciendo, mi hijito, estás ciego, no ves nada, hay que cogerte por la mano y llevarte, pero ahora te estoy enviando como mi ministro, como mi servidor y como mi testigo, para que ahora tú le hablas los ojos a otro. Todavía está ciego. Después Ananías ora por él y él recobra la vista. Y para que saques a otro de las tinieblas a la luz. A lo mejor aquí hay alguno que le está pasando eso, que todavía dice, no, yo estoy ciego. No, que yo todavía no sé ni qué cosa es ser cristiano, todavía yo no, pero si ya Dios está obrando en tu vida, ya tú has sido llamado y constituido y designado por Dios como ministro y como testigo. Ya tú puedes hablarle a otros de que necesitan también desesperadamente de Dios. Y dice también además, y para que se conviertan del dominio de Satanás a Dios. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano está bajo Satanás y quiere ser. Dios quiere trasladarlo de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios. Nosotros los seres humanos, cuando no tenemos a Dios, vivimos engañados, pensando que estamos haciendo lo que queremos. Esa es la mentira de Satanás. Yo vivo la vida como yo quiera. Mentira. Tú no estás viviendo la vida como tú quieres. Esa es la mentira. Si no eres un cristiano, tú no estás viviendo como tú quieres. ¿Te parece? El diablo te hace creer eso, pero tú eres esclavo de tus deseos egoístas. Tú eres esclavo de tus intenciones pecaminosas. Eres esclavo. La Biblia dice que el que practique pecado esclavo es del pecado. Eres esclavo. Lo que pasa es que casi siempre uno se va dando cuenta, ya a veces hasta demasiado tarde, cuando uno está tan agobiado que uno dice, ay, miserable de mí. El que no tiene a Dios es esclavo del pecado. Y la buena noticia es que Cristo ha venido para sacarnos de esa esclavitud y traernos a su reino. Y dice más, dice, para que reciban por la fe en mí, poniendo la confianza en Jesús, que solo Él puede hacerlo, dice, el perdón de pecado y herencia entre los santificados. Dios quiere darnos herencia en Él. Dios quiere darte una nueva vida. Dios quiere construir en ti una nueva historia. Y lo quiere hacer en los otros que están allá todavía en tinieblas. Y lo único que tú tienes que hacer es abrirle los ojos compartiéndole la palabra. Por lo menos dándole la palabra y que Dios haga la obra. Dice Pablo que en versículo 19, por eso yo no fui desobediente. Dios lo hizo conmigo. Él me abrió los ojos. Yo estaba matando cristianos y Dios me abrió los ojos y me hizo ver el error desastroso
en que yo estaba y tuvo misericordia de mí, me mandó a esto y ahora yo no puedo hacer otra cosa que decírselo a ustedes. Y es lo que le pasa a todo cristiano. Dice, no fui desobediente a la visión celestial. Y en todo lugar empezó entonces a decirle a todos que debían arrepentirse y volverse a Dios. Y dice también algo más, y hacer obras dignas de arrepentimiento. O sea, el llamado es a arrepentirse, a volverse a Dios y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Tus obras no te salvan. Pero como predicaba Randy el otro día de Santiago, como tú vives, está diciendo verdaderamente lo que tú crees. Tus obras dan testimonio. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Entonces, no es que tú haces cosas para ganarte el favor de Dios, pero si tu fe es auténtica, si tu fe es genuina, eso va a producir determinado estilo de vida. Y Pablo da testimonio en el versículo 22 en adelante, dice, yo he recibido la ayuda de Dios. O sea, no fue el comandante romano que me salvó de los judíos. Dios lo usó a él, porque Dios tiene un plan con mi vida. Mi vida está en las manos de Dios, como la de nosotros. Y le está diciendo, y desde ese día continuó hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes. En este caso los grandes serían ellos, que son las personas importantes. Y él argumenta, yo no estoy declarando más de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. O sea, yo creo más en la Biblia que estos que me quieren matar. Porque la Biblia anunció que el Cristo iba a padecer, que también iba a resucitar y que él iba a ser el primero para proclamar luz para todos. ¿Estás seguro tú en tu corazón que tú te has sumado a los que están proclamando la luz? O sea, tu boca se está abriendo para eso, para anunciar la luz de Cristo para las personas, porque las personas están en tinieblas. Y por último, lo último es persuadiendo a todos a responder creyendo en Cristo. Es verdad que hay dos opciones, pero cuando uno ha conocido el amor de Dios, uno trata de persuadir a las personas. En lo que dependa de uno, escoge la vida y no la muerte. Escoge la luz y no las tinieblas. Dice que mientras Pablo decía todo eso en su defensa, Festo, que es el gobernador que organizó toda esa reunión, dijo a gran voz, o sea, no sé, en otras palabras, reaccionó, no se pudo quedar tranquilo. Algo removió en su corazón, en su conciencia, dentro de Festo, que se dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero qué lamentable. Qué tinieblas. Qué oscuridad en su entendimiento, que está escuchando la noticia más importante que alguien puede escuchar acerca de Dios, y él lo que se imagina es que el otro está loco. ¿No te ha pasado eso? Me ha pasado un montón de veces. Hablando, cuando les estaba contando cuando yo estaba recién convertido, que les decía que fue con 15 años. Una cosa que me pasó es que empecé a leer la Biblia todos los días. Me gustaba leer la Biblia. Antes yo la leí 2 o 3 veces, pero no entendía nada. Pero ahora de pronto se empezaron a abrir las escrituras y entendía algo por aquí y algo por allá y cada vez quería orar. Y mi abuelito, que yo vivía con mi abuelito que tenía 90 y tantos años, las palabras de mi abuelito eran esas mismas. Oye, mi hijito, no estudies tanto que te vas a volver loco. Y con una preocupación genuina. Bueno, para los que se pierden es locura. Gloria a Dios que él antes de morir aceptó a Cristo. Es verdad que el que no ve, el que no entiende, el que está en tinieblas, va a decir, estás loco. Es locura los que se pierden. Bendita locura. Bendita locura. Y no se trata de un fanatismo, porque lamentablemente hay algunas iglesias que han caído, hasta iglesias, no hablando de otras religiones, hasta iglesias cristianas, a veces hasta con sana doctrina, y han caído en un fanatismo religioso que controla la vida de las personas, pero que lo que produce es muerte, porque no es el Espíritu de Dios que nos ha llamado a vida y a libertad.
Nuestra función es persuadir y las personas toman sus decisiones. Pero la verdad trae libertad. Dice, la respuesta de Pablo fue, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y se viera para el rey y le dice, él entiende, él sabe de lo que yo estoy hablando. Tú no entiendes, tú estás ciego, tú no puedes entender, pero él sí está entendiendo algo de lo que yo estoy diciendo. Gloria a Dios, aunque sea por algo, pero sabe algo no es suficiente. Y dice, y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. O sea, era alguien que tenía un entendimiento más grande del el antecedente judío, pero también de lo que había pasado con Cristo. Evidentemente conocía algo acerca del Evangelio. Estoy persuadido que él no ignora nada de esto, pues nada de esto se ha hecho en secreto. Y se vira para el rey y le dice, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Y dice el rey, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Dice la Reina Valera, por poco me persuades a ser cristiano. Casi da el paso. Pero mi hermano, casi dar el paso es lo mismo que no darlo. No importa qué tan cerca estés de algo si nunca se hace parte de ti. Estoy enamorado de esta persona y casi le hablo, pero ni siquiera le está diciendo que la quieres o que lo quieres, pues no va a pasar nada. Las cosas necesitan completarse. Elizabeth me se ríe, porque a mí me pasó un año con ella, que yo quería, pero no me atrevía, quería, pero no, hasta que... la noche que era la última noche del campamento de los juveniles allá de la Convención Bautista, era la última noche, una fogata y todo, y era el último día, la última hora, y ella por dentro dijo, si ella no me dice nada, si él no me dice nada, yo le digo. Y ese día yo le dije, mi hermano, no es casi, no te quedes a un paso de Cristo, no te quedes a un paso. Si eres alguien que nos visita, alguien que todavía no está reconciliado con Dios, no te quedes a un paso. Ese último paso hace la diferencia. Entrega tu vida a Cristo. Este rey estuvo a un paso de cambiar su eternidad. Escuchó, entendió mucho y dijo casi, pero ahí se quedó. No hay ninguna evidencia en la historia de que él dio el otro paso que le faltaba. Pero es como atravesar todo un desierto y morir a un paso de un vaso de agua. ¿Qué sentido tiene? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ese es el mensaje de Dios. Y entonces, ahí están estas personas y el texto termina en el versículo 30, dice que el rey, el gobernador, Berenice, que era la hermana y a la vez la mujer del rey, estaban sentados todos ahí, todos se levantaron y se fueron. Nadie respondió, por lo menos públicamente, al evangelio. Pero dice aquí que sí, cuando salieron, todos hablaban entre sí. O sea, sí produjo algún efecto en ellos, pero no recibieron a Cristo. Dios quiera que los que están acá entre nosotros, que no tienen a Cristo, no tomen esa actitud. Ya vimos que Cristo apareció para eso, para abrir nuestros ojos. Nosotros los cristianos tenemos esa encomienda de abrirlos a otros, de compartirles a otros de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay alguien que nos visita que todavía no tiene a Cristo, hoy el Señor está abriendo tus ojos. El Señor está abriendo tus ojos. El Señor te está haciendo ver que lo necesitas. Y estás teniendo la oportunidad de reconciliarte con Él. No desprecies eso. Porque ni siquiera uno sabe cuál va a ser la última de las oportunidades. Y hermanos, nosotros tenemos que considerar un gozo el compartir, un gozo el abrir los ojos. No importa si la persona en la que estás compartiendo, la persona no responde correctamente. Esa es su decisión. Pero considera tú un gozo compartir del Señor. Es un honor.
El Señor dice que nos ha constituido como sus embajadores. Es un honor. Un embajador lo que tiene que hacer es bien su función. Si las otras personas responden o no, no importa. ¿Qué tal si oramos?